Muy buenas tardes, mi nombre es Rosana Rojas, este espacio se llama Tu Bella Armonía. Nos encontramos una tarde más acá en APS y bueno, hoy tenemos un tema interesante que ya lo comencé la semana pasada, lo voy a continuar toda esta semana y parte de la semana próxima porque me parece que es algo que todos debemos tener en cuenta, especialmente en esta época en que son tiempos difíciles. Es una época difícil, complicada para muchas personas por diferentes motivos. Y como siempre les digo, las emociones siempre están así como que a flor de piel. Entonces me parece que este tema da para más de un programa más. Les voy a recordar los medios por los cuales podemos estar en contacto. Si nos vas a escuchar por la radio, nos encontrás en la 106.9 MHz FM. Si nos querés ver en vivo, como en este momento, nos encontrás en Facebook como APS Radio TV. Y si no, bueno, también nos podés seguir por nuestro canal de YouTube como APS Radio MIN. Y si te querés comunicar directamente conmigo, puede ser por medio de mi Instagram. Me encontrás como rosana.rojas63. Si no, me dejas un mensaje en Messenger, en Facebook. Me encontrás como Rosana Rojas. Estoy sentada en un sillón blanco. Y también me podés enviar un mensaje por WhatsApp, ¿sí? Al 3854 455109. Bien, yo la semana pasada comencé a hablar un poco de esto de la somatización de las enfermedades, ¿sí? Que me parece un tema interesante, que es un tema que lo conocemos como enfermedades psicosomáticas. Y esto se viene estudiando desde hace mucho tiempo, nada más que en la medicina tradicional a veces estos estudios, estas investigaciones, se toman como una medicina alternativa, algo que no es muy científico, no tiene una base científica. Pero el tema de hoy, que ya lo comencé la semana anterior, que es la biodecodificación de enfermedades. En realidad nació este estudio, esta investigación, de la mano del doctor Hammer, que lo denominó decodificación de enfermedades, de todas las afecciones físicas que él fue estudiando en sus pacientes. Luego nació una corriente de esto, como siempre. Se comienza, las terapias comienzan con una estructura de investigación y siempre hay una ramita que se desprende, ¿sí? Y nació esta corriente de mano de Enrique Corbera, perdón, si me equivoco, Enrique Corbera. Él lo denominó biodecodificación. Entonces lo van a encontrar más por todas partes como biodecodificación. Hay muchos textos que hablan de la biodecodificación. Hay muchos autores que siguen la corriente de Enrique Corbera que hablan de la biodecodificación. Y también lo pueden encontrar en internet o en YouTube también, todo como biodecodificación. En Facebook también van a encontrar biodecodificación de Enrique Corbera. Hace mucho tiempo que se estudia esto de la relación entre las emociones y las afecciones físicas. Hay muchos libros que ya existen desde hace varios años. Yo les hablaba en el programa anterior de este libro que muchas personas lo tienen, lo han leído, que se llama La enfermedad como camino, que habla justamente del tema de observar qué enfermedades o qué afecciones físicas tenemos para descubrir cuál fue la emoción que le produjo. Yo recuerdo que hace ya varios años fui a una feria holística y visitando así todos los stands o puestos,
Eh, es muy lindo ir a esos eventos, estas ferias holísticas o ferias de terapias naturales o de terapias holísticas o de terapias alternativas, porque cada uno va y ocupa un espacio para promocionar su actividad y cada uno lo prepara de la manera que quiere. Y hay muchos que siempre van y simplemente van y se sientan en un lugar y ponen una mesita, toman mate, comen algunos panes que ellos preparan, ¿sí? O como hay muchas personas que hacen distintas actividades, muchos emprendimientos gastronómicos hay. Entonces puede haber dulces caseros, puede haber este mm, eh, panes saborizados, tartas de frutas, masitas especiales con harinas integrales. Bueno, hay diferentes cosas, diferentes opciones. Entonces hay algunas personas que simplemente ocupan un espacio, ponen un par de asientos, una mesita y bueno, y ahí comen, toman mate y reparten folletitos. Entonces encontré en un espacio así como este, un muchacho muy particular, así como la onda hippie, pero no tan hippie. Y nos pusimos a charlar. Yo ya había leído algunos de estos textos, entonces le empecé a preguntar y de qué promocionaban ellos, porque se ve que había otras personas pero que no estaban en ese momento. Entonces me empezó a hablar de esto, del tema del origen de las enfermedades o de las afecciones físicas, que había muchos estudios, investigaciones, que indicaban que las afecciones físicas o algunas enfermedades con las que ya nacían los bebés tenían que ver con emociones de la mamá durante la gestación. Entonces me pareció muy interesante porque yo lo que había leído era ya a partir de personas adultas. ¿Sí? No había leído en realidad nada que tenga relación con esto de las emociones y los bebés recién nacidos. Por lo tanto, bueno, pusimos a charlar bastante y me explicó esto, que hay muchas emociones y muchos trastornos, no solo físicos, sino también a veces psicológicos o algunos trastornos psiquiátricos también, que después, bueno, también hablamos un poco de la genética, porque yo que tengo formación médica, sé que hay algunos trastornos psiquiátricos que tienen que ver con un gen que se transmite de generación en generación. Pero cuando no existe esto genético, ya hay un problema psicológico o emocional grande que ya el bebé ya nace con eso, tiene que ver con alguna situación que vivió la mamá durante la gestación del bebé. Entonces, por ejemplo, me ponía el ejemplo este muchacho, que por ejemplo una mamá que, bueno, en Córdoba hay mucho, que va por la calle y de pronto se encuentra con una manifestación y le explota una bomba al lado. Yo me sentí identificando no por lo de mamá, sino por lo de la bomba al lado, porque una vez me pasó que me explotó una bomba al lado. Entonces, ese susto, esa emoción que generó ese acontecimiento afecta no solo a la mamá, sino que también afecta al bebé en gestación. Entonces, esa emoción queda ahí grabada y después genera manifestaciones cuando el bebé ya está fuera del útero. Entonces, a lo mejor en los primeros años no se manifiesta nada, pero comienza a manifestarse en la niñez o en la adolescencia. Algunos trastornos que tienen que ver con esa emoción que recibió cuando se estaba formando. También, después, en una formación que tuve, como una especie de escuelita espiritual, hablábamos de que a veces de estas afecciones o alteraciones físicas con las que nacen los bebés, como por ejemplo algunos
trastornos cardíacos, ¿sí? Que dicen, bueno, un problema cardíaco porque ya nació así, algo congénito. Pero en realidad dicen que las afecciones cardíacas o de algunos trastornos cardíacos tienen que ver con cosas que se podían solucionar, mientras cuestiones emocionales, otra rama dice cuestiones energéticas de los papás, que se transmitieron al bebé cuando el bebé se fue formando, y que bueno, que esas cosas se podían evitar si los adultos hubieran se hubieran ocupado de solucionar sus problemas. ¿Sí? Entonces no se transmitían al bebé, que después juntos originaron, ¿sí? O formaron ese nuevo ser. Y esto es es muy interesante de leerlo, investigarlo, porque realmente hay cosas que sí influyen, ¿sí? Si vamos a lo científico, hay cosas que influyen a nivel del ADN y van produciendo ahí alteraciones cromosómicas en los genes. Entonces, todo lo que influye a nivel genético, a veces son cosas externas. No es algo que se viene heredando, sino es algo que influyó en la información genética, pero un factor externo, ¿sí? Y que eso, bueno, después se fue transmitiendo en las células que se van formando a medida que se van reproduciendo, ya van con esa información cambiada. Y después generan diferentes, dan distintos síntomas porque van generando diferentes afecciones. Entonces, el tema de hoy, que es la biodecodificación de enfermedades, que también se pueden encontrar por ahí como la bioneuroemoción, ¿sí? Se trata de lo mismo. Es como una propuesta de la medicina alternativa, como le llaman la medicina tradicional, a todo lo que no es tradicional le dice alternativo. Y también se lo podemos encontrar como bioneuroemoción, ¿sí? Esto se trata de investigar las causas posibles de una determinada enfermedad, de un determinado trastorno físico, ¿sí? Se sabe que desde hace mucho tiempo, como les decía, que las emociones generan trastornos físicos, ¿sí? Por eso existen el gran capítulo de las enfermedades psicosomáticas, que se estudia mucho en todo lo que es psicología, pero también en la psiquiatría. Se estudian mucho también otras causas de las enfermedades psiquiátricas. Y también les cuento que desde hace ya unos años hay una materia en la carrera de medicina que se llama medicina preventiva. Y ya hace unos años que desde la medicina preventiva se hizo una modificación en la historia clínica que normalmente había en los hospitales y en los centros de salud. La historia clínica consta de varias hojas con un cuestionario extenso donde hay mucha información ahí sobre el paciente. Cuando el paciente llega a la consulta, se abre la historia clínica del paciente, se le coloca un número. Por eso es que a partir de ese momento el paciente pasa a ser un número, pero por una cuestión de organización administrativa, digamos, ¿sí? Pero consta de varias hojas donde se pregunta de todo, ¿sí? Y desde hace un tiempo, desde la medicina preventiva, se hizo una modificación en la historia clínica del paciente. ¿A dónde apunta esta modificación?
a investigar no tanto, sigue estando toda la información sobre los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, es muy importante de qué trabaja la persona, cuál es su profesión, sí, porque de ahí se desprende varias, mucho de información para orientarnos en un diagnóstico. Pero desde la medicina preventiva, los cambios apuntan más a investigar el entorno del paciente, cómo está compuesta la familia, cómo es la relación con cada integrante, en qué trabaja, cómo es el ámbito laboral, cómo es la relación con sus compañeros, con su jefe, si está conforme, si está cómodo en el lugar de trabajo, en esa profesión, si el trabajo que desarrolla le gusta o no le gusta, si está conforme con lo que gana, si tiene más de un trabajo, ¿sí? Cuántas horas descansa, si las horas de descanso tiene un descanso realmente reparador, si cuando llega a su casa se siente bien en su casa o prefiere estar más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué siente en el momento en que ya va llegando a su lugar de trabajo? O sea, todo eso aparte de lo que ya se preguntaba, ¿sí? De todo esto de los antecedentes familiares, de las enfermedades que tiene, qué enfermedades tiene sus familiares de los que desciende, cómo son sus hábitos higiénicos, o sea, digamos, si, si normalmente desarrolla actividades físicas o no, si le gusta salir a caminar, si tiene algún hobby, cómo es la alimentación, ¿sí? Si toma muchos líquidos, si toma poco líquido, si come cosas naturales o come comida chatarra, si toma mucho alcohol, si fuma, todas esas cosas que ya se investigaban de antes, se siguen investigando, pero se da más importancia a esto del entorno del paciente. Porque de ahí los médicos prevencionistas tienen una orientación, digamos, hacia el diagnóstico de la enfermedad o la afección que está teniendo el paciente en el momento de la consulta. Les ayuda a saber por qué el paciente llegó como llegó a la consulta, ¿sí? Yo les hablaba un poco de esto, de la relación de los episodios de acidez, de la gastritis, del tema del colon sensible, con todo eso, los problemas de páncreas, de hígado, tienen mucha relación con temas emocionales y cuestiones no resueltas. También se hablaba de las enfermedades de las neoplasias o de los tumores malignos en diferentes lugares del cuerpo, también tienen lugar con emociones o con situaciones no resueltas. Por eso es que es muy importante no quedarse con nada. Las afecciones, por ejemplo, de tiroides, las afecciones de la garganta, problemas de ganglios en la zona del cuello, tienen también mucho que ver con cosas que nos tragamos o que nos quedan atragantadas, cosas que no decimos, que no expresamos. Todo hay que expresarlo, hay que buscar la mejor manera y el momento adecuado, ¿sí? El momento más conveniente, pero hay que expresar todo, lo que uno siente, lo que piensa, lo que opina, lo que quiere, ¿sí? Todo hay que decirlo. Yo recuerdo que esto yo ya lo venía viendo, pero es como que bueno, lo veía así, sí, listo. Era algo que yo lo hacía intuitivamente, lo aplicaba. Y bueno, cuando no lograba expresar, siempre terminaba enfermándome, desde niña. Entonces, bueno, fui aprendiendo con el tiempo, pero algo que me hizo un clic fue una vez, hace ya muchos años, una charla que tuve con Yamila Cafrune, la hija de Jorge Cafrune,
que nada más y nada menos, Yamila Cafrune, que tuvimos, bueno, teníamos una relación de amistad y fuimos generando así, creando entre nosotras una amistad, porque ella era amiga de mi compañera de departamento y ella iba a estudiar con mi compañera, entonces nos veíamos seguido y charlábamos. Y como vivíamos más o menos cerca del departamento nuestro, de su casa, a veces ella nos visitaba y bueno, y charlábamos bastante con Yamila. Y una vez, hablando de estas cosas, de las cosas que por ahí nos pasan a diario y que dejamos pasar y que no expresamos, ella un día charlando las dos solas, me cuenta que ella aprendió a decir todo, no guardarse nada, a decir en el momento que le surgía. Porque cuando falleció su papá, ella se quedó mal con algo que le quedó pendiente, entre otras cosas que seguramente le quedaron pendientes, pero lo que más a ella le dolía, que le quedó pendiente, es no haberle dicho a su papá nunca lo mucho que lo quería y que lo admiraba. Entonces eso se le quedó ahí atragantado y ya no había manera de expresárselo a su papá, que ya no estaba. Entonces eso me hizo un clic. Digo, sí, es verdad. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos por ahí con un amigo o con alguien de la familia y nos quedamos ahí con eso que no le dijimos? Hay que decir todo. Y también a veces nos quedamos sin decirle a nuestros seres queridos cuánto los queremos. Y como eso me hizo un clic hace muchos años, entonces lo empecé a aplicar. Y es algo muy saludable. Muy saludable. Sí, si nosotros tenemos un amigo que queremos mucho, le tenemos que decir, sí, te quiero mucho. Yo lo apliqué con mi padre cuando él estaba enfermo. Bueno, uno nunca sabe hasta cuándo va a estar. Entonces, bueno, fui diciéndole, expresándole, demostrándole todos los días con actitudes. Y también con mi madre en sus últimos o en sus últimas horas, también se lo dije. Entonces es algo que a uno le queda así como muy gratificante y uno se queda en paz con el otro porque el otro sabe qué es lo que sentimos, ¿sí? Y no nos quedamos ahí. Y cuando algo no nos gusta, nos cae mal, bueno, hay que buscar el momento y decirlo de la mejor manera para que no quede nada pendiente. Lo que quede pendiente siempre, en el mejor de los casos, vuelve. Las cosas que quedan pendientes sin resolver en algún momento vuelven porque tienen que ser resueltas, ¿sí? Entonces, la idea es no tener cosas pendientes en nuestra vida. Nos podemos ir ocupando a medida que, bueno, que podemos, que nos da el tiempo, que nos dan las ganas y las circunstancias y las situaciones, y resolviendo pequeñas cositas, sacándolas de la lista de cosas pendientes, ¿sí? Hay que ir así, que patito por patito, agarrando un patito, bueno, lo más chiquito, de lo más fácil, lo que nos surge en el momento, bueno, y resolviendo, para que no queden cosas pendientes. Porque las cosas pendientes, cuando vuelven, a lo mejor no estamos preparados para resolverlas y siguen quedando pendientes. Entonces, nos ocupemos, ¿sí? Veamos a ver qué cosa, bueno, esto era una pavada, bueno, lo voy a resolver. Y así vamos, patito por patito, acomodándolo, para que no terminemos enfermos con enfermedades serias que nos pueden impedir el vivir todo lo que nos queda por vivir, ¿sí? Y cumplir todas las etapas que tiene esta vida que Dios nos regaló, ¿sí? Yo los invito a que ustedes piensen un poquito hasta el próximo programa. Y en el próximo programa les voy a empezar a desarrollar algunas de las emociones que generan algunas emociones que van a dar, si no las resolvemos, como consecuencia, cosas
un poco desagradables. ¿Sí? Evitemos las cosas desagradables en nuestra vida. Les agradezco mucho que me hayan acompañado una tarde más y en el próximo programa les voy a contar muchas cosas más muy interesantes. Hasta la próxima.